Hola, muy buenos días. Aquí Ariana Solorio, soy parte del equipo de Tintax. Tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestro webinar, Implicaciones fiscales en materia de IVA e ISR derivado de operaciones virtuales. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro director general, Marco Antonio Reyes, y el gerente de Comercio Exterior y Automatización en Procesos, Israel Islas, quien van a abordar los siguientes temas que se ven en la pantalla, los cuales hablan de las operaciones virtuales, deducción y acreditamiento y también el establecimiento permanente. Pues los escuchamos, Marco, Isra, muchas gracias. Muchas gracias, Ari, a ustedes. Pues bueno, Isra, ¿qué tal? Muy buenos días, Israel. Buenos días, Marco. Muy buenos días a todos. Tuve que Adelante. utilizar, gracias, tuve que utilizar mis audífonos porque no agarraba bien el micrófono de la computadora. Pero bueno, espero que todos se encuentren de maravilla. Mucha audiencia, se inscribieron más de 800 personas, tenemos casi 400 participantes. Es un tema muy interesante que desafortunadamente muchas veces está en la parte gris, yo le digo, en la parte oscura, en donde desafortunadamente la gente de aduanas, de comercio exterior, no tiene mucha visibilidad de estos temas fiscales y la gente fiscal pues tampoco lo tiene porque lo considera que es un tema de aduanas. Me gustaría empezar platicando un poquito, ahora sí que por el principio, ¿no? ¿Qué nos dice la ley del IVA? Que están obligados al pago del IVA quienes en territorio nacional, repito, en territorio nacional, realicen los siguientes actos: enajenen bienes, presten servicios, otorguen el uso o goce de temporal de bienes e importen bienes o servicios. Esto a la tasa del 16%. ¿Por qué es interesante este primer artículo? Porque nos dice las actividades como un impuesto indirecto que estarán grabadas de este impuesto cuando se lleven a cabo, repito, en territorio nacional. No olviden este concepto. ¿Qué nos dice el artículo 1A, fracción tercera de la ley del IVA? Te dice, oye, está obligado a efectuar la retención en las empresas que se ubiquen en los siguientes supuestos. Supuesto número 3, las personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen, que enajenen o otorguen residencia en el extranjero sin establecimiento permanente en México. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es la retención? La retención se va a llevar a cabo en las empresas mexicanas cuando adquieran bienes tangibles en México que se lleven a cabo en territorio nacional. ¿Y qué es una retención? Como lo dice hasta abajo el asterisco, es quien efectúa la retención básicamente va a sustituir al enajenante en la obligación del pago y entero del IVA. Es decir, va a retener el IVA, se lo va a entregar a Hacienda y después lo va a acreditar. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 10 de la ley del IVA? ¿Qué se entiende por enajenación en territorio nacional? Se entenderá por enajenación en territorio nacional cuando en México se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío en el país se realiza la entrega material. Ojo, enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente. ¿Qué se entiende por territorio nacional? Todo lo que contempla la Constitución de los Estados, de la Constitución de los, la Constitución Política Mexicana. Es decir, todos los estados, las islas, todo lo que contempla los cayos, todo lo que contempla en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y no, eh, y me gustaría que dejáramos fuera el concepto que muchas veces hemos escuchado que la gente dice, oye, cuando las mercancías están en depósito ante la aduana, las mercancías no están en México, todavía no están importadas, esa es otra historia, sí, en efecto, todavía no están importadas, pero están en México. Cuando nos señalan que un depósito fiscal o un recinto fiscalizado estratégico es una extensión del extranjero, es un limbo, no es cierto, señores, esto es territorio nacional a final de cuentas. Entonces, todas las entregas o todos los envíos que se hagan a partir de mercancías en México, se entenderá que se está dando una enajenación en territorio nacional. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 29 de la ley del IVA? Nos dice, las empresas van a enajenar aplicando la tasa 0% de IVA, no la del 16, cuando los bienes se exporten, entendiéndose por exportación de bienes, la que tenga el carácter de definitiva en términos de la ley aduanera. Es decir,
la que salga del país físicamente para permanecer por tiempo ilimitado. Entonces, una vez dicho eso, debemos entender que todas las enajenaciones en donde la mercancía se encuentra en México van a llevar IVA, se van a grabar. Nada más la pregunta es a qué tasa, si al 16 o al 0. Y aquí es en donde básicamente caemos en el tema de la tasa 0 cuando es de exportación. Y me gustaría, antes de explicar un poquito eso, el tema del artículo 9, que es cuando no se pague el IVA. Aquí ya no estamos hablando de una tasa del 0. Estamos hablando en qué supuestos no se paga el IVA en la enajenación de bienes, cuando la enajenación es efectuada entre extranjeros, siempre que los bienes hayan sido importados por una mexicana y se mantengan en el régimen de importación temporal. ¿Cuál es el supuesto? Que es una enajenación de extranjeros que importa una maquila, una IMEX, y la entrega a otra IMEX. Esto está, vamos a decirlo así, exento, no se paga el IVA. Hasta el 2014, este artículo 9, fracción 9, nos decía o contemplaba la enajenación entre un extranjero y una empresa IMEX. Entonces te decía, si una empresa extranjera, un residente extranjero, le enajena una IMEX y le entrega otra IMEX, se mantiene en temporal, se entenderá que no hay que pagar, no se causa el IVA. Entonces hasta aquí vamos bien, pero esto cambia para 2014 con la publicación en el Diario Oficial del 11 de diciembre del 2013. Muy bien, ahora, ya yéndonos un poquito a lo que es el tema de la ley aduanera que habla de los virtuales, su fundamento en el artículo 112 de la ley aduanera nos dice, oye, las IMEX podrán transferir mercancías temporalmente a otras IMEX para que lleven a cabo su exportación, el proceso de transformación, elaboración, reparación y la retorne, ¿no? Siempre y cuando se tramite un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe y uno de exportación a nombre de la empresa que transfiere. Estos son los pedimentos virtuales. Y el procedimiento pues va a estar en la regla 4321, como muchos ya sabemos, pero ahorita vamos a platicar no del procedimiento, sino de los supuestos de estas operaciones virtuales. Encontramos primero en la 524, las reglas generales de comercio exterior, que nos dice, ojo, la enajenación que efectúa entre residencia en el extranjero de mercancía importada temporalmente por una IMEX cuya entrega material se efectúa a otra IMEX, estará exenta, ya lo habíamos visto en el artículo 9, fracción 9, que es como dice aquí que empieza esta regla, para los efectos del 9, fracción 9. Pero ¿qué más nos dice esta regla? Nos dice, bueno, esta es la grafiquita, enajenación entre extranjeros con entrega material de una IMEX a una IMEX está exenta, no se paga el IVA. Pero ¿qué más nos dice la regla 524? Ojo, la redacción. Para efectos del 29, fracción primera, la enajenación de mercancías que se realicen conforme a estos supuestos se consideran exportadas siempre que se lleven a cabo con pedimentos virtuales. ¿Qué nos dice aquí? Que gracias a esta regla 524 se podrá considerar esta operación que ahorita vamos a ver como exportación para aplicar la tasa del 0. El día que deroguen esta regla 524, los virtuales pues llevarán un IVA a tasa del 16. ¿Qué es lo que nos dice esta segunda fracción? Dice, la enajenación de mercancías que efectúan empresas con programa IMEX a residencia en el extranjero, con entrega de material se efectúa en territorio nacional a otra empresa con programa IMEX, se entenderá a tasa del 0. Entonces hay una enajenación por parte de una IMEX a un extranjero con entrega a otra IMEX, aquí será tasa del 0%. Hasta aquí vamos muy bien. Son de los supuestos que establece la regla 524. Y de aquí saltamos a la regla 525, que nos dice, para efectos del 8 del decreto IMEX, que básicamente son los virtuales, en relación con el artículo 29, fracción primera, que es la de la tasa 0 en exportación, te dice las enajenaciones o transferencias que vemos a continuación se consideran exportadas. El mismo caso de la 524, gracias a esta regla podemos considerarlo exportado para la aplicación de tasa 0. El día que se derogue, pues esto evidentemente nos generará una tasa del 16. Nos dice, la transferencia incluso por enajenación de mercancías que hubiera importado una IMEX a otra IMEX. Entonces, si tenemos mercancía propiedad de una IMEX que le enajena a otra IMEX y se entrega en México con virtuales, estará a tasa del 0%. Muy bien. ¿Qué más nos dice la 525? Nos dice la enajenación de mercancías que realicen proveedores nacionales a residencia en el extranjero de mercancía importada
de forma definitiva o nacional, siempre y cuando la entrega se realice a una empresa IMEX. Es decir, por lo general aquí son maquiladoras, a quien les haces la entrega. La no IMEX le vende al extranjero a tasa del cero, porque si no se convertiría en un costo para el extranjero. Hay pagamentos virtuales, gracias a esta regla va a tasa del cero. Y con esto cubre completamente la maquila que recibe la IMEX que recibe la mercancía, cubre con su obligación de importar todo lo que le proporciona el extranjero de forma temporal y ya tendrá que darle un destino aduanero de exportación al ser una maquila en términos del 181 de la ley de ISR. Ahora bien, ¿qué más nos dice la regla 525? Que la enajenación de mercancías por parte de personas que estén autorizadas para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado, una empresa IMEX, pues también estará a tasa del cero. Pero vamos a brincarnos ahora a la regla 733. ¿Qué es la regla? ¿Qué nos dice la regla 733? Fíjense cómo esta regla en ningún momento nos dice que para efectos del 29, fracción primera de la ley del IVA. Aquí nos dice, este es un beneficio para las empresas OEA, Operador Económico Autorizado, que básicamente son los B5, los pedimentos B5, que nos dice las empresas que cuenten con registro de operador económico autorizado, además de las otras 30 y tantos beneficios que tiene, podrán transferir una empresa en México no IMEX, por eso dice residente en territorio nacional, mercancías importadas temporalmente conforme al IMEX o la resultante de su proceso productivo para su importación definitiva. Es decir, esta regla, este beneficio para las OEA, va más allá de la ley aduanera, porque el artículo 105 de la ley aduanera nos dice que la mercancía importada temporalmente solo se puede transferir entre IMEX. Este beneficio va más para allá y permite la transferencia a una empresa no IMEX para su importación definitiva. Entonces son los conocidos B5. ¿Y qué más nos dice esta regla? Nos dice, ojo, para efectos de esta regla, la empresa en México que recibe las mercancías deberá efectuar la retención del IVA al extranjero cuando lo compre, en términos del artículo 1A, fracción tercera que acabamos de ver hace ratito, toda vez que la enajenación se realice en territorio nacional en términos del artículo 10. ¿Qué nos decía el artículo 10? Si en él se encuentra el bien, en México, en territorio nacional, hacerse el envío el adquirente. Entonces, una venta por parte de un extranjero de mercancía que está en México, en donde se realiza el envío al adquirente, y esta regla como en ningún momento nos dice que es para efectos de considerarlo a tasa del 0%, por eso yo les decía hace rato que la 524 y 525, el día que se deroguen, pues aplicará una tasa del 16. Y tan es así que claramente esta misma regla te dice, oye, la operación virtual que se realiza conforme a esta regla son para efectos de que la mercancía importada temporalmente se considere retornar al extranjero. Esto evidentemente para efectos del decreto IMEX y para las maquiladoras de poder cumplir con su obligación de retornar el 100% de las mercancías importadas temporalmente sin salir físicamente del país. Entonces, chéquense la diferencia entre las reglas 524, 525 y la 733. En ambos casos son virtuales, en uno son entregas de IMEX a IMEX, ya sea que la enajenación sea al extranjero o a un mexicano, y en este caso es una entrega a una IMEX en donde, a una no IMEX en donde el que está enajenando es un extranjero y claramente la regla te dice, no te equivoques, estamos hablando de una enajenación en territorio nacional, por lo que tú vas a sustituir en sus obligaciones al enajenante y vas a retener. Esta regla 733 cuando nació, o este beneficio cuando nació, todo el mundo pues juraba que al haber una exportación, pues era a tasa cero de IVA, pero no contemplaban de que las reglas siempre te lo han dado como beneficio esa tasa cero de IVA, ¿no? Y no porque tuvieras un pedimento de exportación virtual, se entendería que va implícito la tasa cero de IVA, sino simplemente es para poder comprobar el retorno al extranjero de las mercancías. Aquí está la gráfica, en donde básicamente hay una enajenación de un extranjero a una no IMEX, le entrega material, lo hace su maquila en México, ¿no? Esto de cierta forma, pues ha quedado claro a lo largo del tiempo, porque la redacción que acabamos de ver ya lo establece así la regla, porque al principio todo el mundo pues no aplicaba el IVA, no aplicaba la retención, y la regla fue modificada para quedar expresamente como la acabamos de ver.
Ahorita hay muchos requerimientos, muchas revisiones de gabinete por parte de la autoridad, en donde está tratando de cuadrar, porque para la autoridad es muy fácil, oye, si tú tienes pedimentos de importación B5 con un valor tal, pues evidentemente tienes que pagar el IVA de importación y el IVA de la retención, pues debería de cuadrar al mismo de los pedimentos B5. Pero pues evidentemente no cuadra porque muchas veces los pagos se hacen a 30, 60, 90 días y hay que explicarle a la autoridad que la forma de pago pues está diferida y que realmente no le va a cuadrar el glosa o la data stage, el data stage contra las retenciones que ha estado haciendo esta empresa mexicana. Pero muy bien, ahora me gustaría hacer énfasis en las ventas que hacen extranjeros a empresas IMEX, no como la pasada, sino empresas IMEX, en donde la entrega lo hace otra IMEX en México. Esto, como les platicaba, se derogó en el 2014 el artículo 9, fracción 9, porque ahí se mantenía y te lo consideraba como no pago del IVA. Y al momento de que lo derogan, pues evidentemente sale de estar exenta a estar grabada, ¿no? Entonces, la enajenación que efectúe un residente en el extranjero y una empresa IMEX de mercancía importada temporalmente por otra empresa IMEX cuya entrega se realiza en territorio nacional, pues es una venta en términos del artículo 10 de la ley del IVA y deberá efectuarse la retención del IVA. Desafortunadamente, nos ha tocado ver muchas empresas que todavía antes de la pandemia no conceptualizaban que esta venta eh, era grabada a tasa del 16% de IVA, que tenía que haber una retención, porque siempre hemos asumido que si le compro a un extranjero, pues no lleva IVA porque es una compra de un extranjero, así como en ocasiones si le vendo a un extranjero, pues tampoco lleva IVA, que eso está completamente mal. Y muchas veces también hemos visto que la gente cree que porque le vendemos a un nacional mercancía que está en el extranjero, pues lleva IVA. Recordemos que el IVA es un impuesto indirecto y no es a la persona, sino es por la actividad que se realiza. Pero aquí ya tenemos un factor clave que nos va a estar también jugando quizá en contra para muchas empresas, que son los comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Tanto en el caso anterior, en el B5, como en este caso, hay una compra a un residente en el extranjero, en donde el residente en el extranjero, pues a mí me está vendiendo algo, ya sea yo IMEX el que recibo o yo no IMEX la que recibo, la que compro, pero ya me van a estar facturando, ¿no? Entonces, en este caso que me van a estar facturando, pues ya con eso yo puedo comprobar que hay una compra, que tengo la legal posesión del bien. Pero bueno, a final de cuentas, ¿dónde está lo importante aquí? Lo importante aquí, esta es la grafiquita que les acabo de explicar, que a diferencia del B5, pues es que la que adquiere, pues sí es IMEX, ¿no? Aquí en dónde está el tema importante. El tema importante está en que en los dos últimos casos, al ser una enajenación en territorio nacional, pues ya estamos hablando de que nos aplica una deducción diferente, ya no es una compra de importación. A pesar de que necesitamos el pedimento para comprobar la legal estancia de las mercancías y bla, 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 ya deberíamos de estar volteando a ver que la deducción de estas dos compras de bienes en México hacia un extranjero, pues ya son ventas, enajenaciones efectuadas en territorio nacional de conformidad con la ley del IVA. Para eso la regla 27114 de la resolución miscelánea fiscal nos dice, oye, para efectos del 29 y 29A del Código Fiscal, quien pretenda deducir o acreditar fiscalmente en base o con base en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero, los podrás utilizar siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, ¿no? Que la factura del extranjero tenga el nombre, denominación, razón social, domicilio, número de identificación fiscal de quien lo expide, lugar y fecha de expedición, RFC de la persona a favor de quien se expide y nombre, puede ser del mexicano. Los requisitos del 29A, fracción quinta, cantidad, unidad de medida, clase, no sé qué, valor unitario.
Y tratándose de enajenación de bienes, el monto de los impuestos retenidos, así como los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas, o bien se adjunte al comprobante emitido por residente en el extranjero, el CFDI que emite el contribuyente por la retención de las contribuciones que efectúa dicho residente en el extranjero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una exposición que claramente nos dice, oye, cuando tú tengas enajenaciones o adquisiciones efectuadas en territorio nacional, deberás de cumplir con estos requisitos para que puedas deducir esa compra y el IVA que estás reteniendo y enterando sea acreditable, ¿no? Evidentemente muchas empresas nos han dicho, oye, pero pues aquí la ley ya se está extralimitando, ya está fuera de su jurisdicción y establece obligaciones para los extranjeros. Pues básicamente los invito a que lo veamos al revés. O sea, el obligado no es el extranjero a emitir esto, el obligado eres tú si lo quieres llevar a cabo la deducción y el acreditamiento del impuesto, ¿no? Desafortunadamente no muchas empresas cumplen con estos requisitos. Lo seguimos viendo como una adquisición de importación en términos de la ley de ISR. ¿Qué nos dice el artículo 27 de la ley de ISR? Para deducir mercancías, adquisiciones de mercancías de importación, deberás comprobar que se cumplieron con los requisitos legales para su importación, es decir, con el pedimento, y solo podrás deducir hasta el monto declarado en el pedimento. Pero esto realmente no nos aplica para los últimos dos casos que platicamos, el caso del B5 y el caso de la adquisición a un extranjero de mercancía que me entrega a mí su maquiladora o su IMEX en México. Entonces, vamos viendo desde el punto de vista que sí, es obligatorio el pedimento para comprobar la legal estancia de las mercancías, para comprobar lo que tenga que comprobar de efectos aduaneros, pero para efectos de una deducción y un acreditamiento, tendríamos que sujetarnos al artículo 1 a fracción tercera de la ley del IVA y a la regla que les acabamos de exponer hace un momento para efectos de la deducción y el acreditamiento, ¿no? No sé hasta aquí si hay un comentario real, porque ya me fui muy rápido, ya no te platiqué. No, todo perfecto, pero creo que sí es importante hacer la siguiente observación. En todos los escenarios que nos has platicado y en las diversas aplicaciones de la ley del IVA, y aquí hablando de la cuestión de la ley del ISR, es importante considerar que en estas operaciones hay dos vertientes. Por un lado, la vertiente aduanal, por así decirlo, aduanera, y por otro lado, la vertiente fiscal. Y a pesar de que cumplamos con todas las formalidades de la vertiente aduanera, es decir, lo que nos indica la regla 4321 en todos los traslados de mercancías a través de operaciones virtuales, no porque cumplamos con todas esas formalidades del pedimento, de la evidencia de entrega y de los demás documentos, quiere decir que estamos cumpliendo con los requisitos fiscales. Entonces, es sumamente importante revisar bien estas operaciones, cómo las estamos realizando y asegurarnos que nuestra parte aduanal esté cubierta, pero que también después de realizar la transferencia o durante la transferencia de mercancías estemos cumpliendo con todos estos requisitos fiscales y estemos haciendo el correcto tratamiento fiscal de la operación que se está realizando. Entonces, es muy importante considerar esto, que no solamente es la parte aduanera, sino también la parte fiscal la que tenemos que estar vigilando en estos escenarios. Sí, en efecto, es correcto, Isra. Realmente hay una serie de formalidades que si no los contemplamos, pues sí nos va a pegar, si no nos pega en la parte de aduanas, nos va a pegar en la parte de ISR o en la parte de IVA, ¿no? Pero bueno, platicando un poquito de la parte de cuáles son nuestras obligaciones ahora con todas estas adquisiciones y todo este tema de IVA y de deducción, pues nos gustaría platicar un poquito qué es un establecimiento permanente en el país, porque ahorita estábamos hablando de enajenaciones que realizan extranjeros sin establecimiento permanente en el país. ¿Qué es un establecimiento permanente en el país? Pues bueno, básicamente la ley de ISR nos dice, en México, todos los mexicanos, todos los residentes en México, deberán, personas físicas y morales, deberán ser obligadas al pago del ISR respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la riqueza, de la fuente de riqueza de donde procedan, y los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. Atribuible a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente?
pues básicamente se considera cualquier lugar de negocios en donde se pueda resolver una actividad parcial o totalmente, actividad empresarial, y se entenderá como esto: sucursales, agencias, oficinas, fábricas y talleres, ¿no? De igual forma, se entenderá que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país cuando actúa en México a través de una persona física o moral, independiente, pero esta no actúa en el marco ordinario de su actividad, sino a instrucciones del extranjero. Aquí nada más recordemos que la maquiladora es una de las excepciones para que un extranjero no se considere que tiene establecimiento permanente en el país. Por eso el artículo 181 te dice: oye, para que no se considere establecimiento permanente en el país, deberás de cumplir con las formalidades de una maquila, vamos a llamarle pura, como es importar todo temporalmente los insumos, los que se transformen, se exporten todos al extranjero, no se quede nada en México, si se exportan sea de forma directa o con virtuales, que los ingresos de la maquila provengan de su operación de maquila, que el 30% del activo sea propiedad del extranjero y que nunca haya sido propiedad de un mexicano, entre otras observaciones, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del EP, del establecimiento permanente, pues se considera que un agente independiente no actúa en el marco ordinario de su actividad cuando tiene existencia de un extranjero con la que efectúa entregas, cuando actúa sujeto a instrucciones detalladas al control del residente en el extranjero. Y bueno, pues básicamente ahí es donde tenemos que cuidar todas estas aristas de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo por parte del extranjero, independientemente de que el que adquiera haga la retención y todo esto, porque podríamos estar generando un riesgo de establecimiento permanente y la autoridad te lo podrá fijar para pagar ISR en México. Esto es lo que les platicaba de 181. La excepción: no se considera que un extranjero tiene establecimiento permanente cuando cumpla con lo que les acabo de platicar. Y bueno, pues básicamente aquí, ¿cuál es el target para Hacienda? Como ustedes saben, hay un plan de SAT para grandes contribuyentes, pero bueno, básicamente pues queremos dejar un poco de reflexión. Hay aproximadamente 6,000 empresas IMEX, de las cuales aproximadamente 3,500 son certificadas en materia de BIEPS. Existen 11,000 grandes contribuyentes en México y evidentemente entre más autorizaciones y más certificaciones tengan las empresas, pues hay más beneficios. Y entre más beneficios, pues hay más obligaciones fiscales. Y entre más obligaciones fiscales, pues debe haber más controles, y eso nos lleva muchas veces a más desviaciones, y eso nos lleva muchas veces a más riesgos, y eso nos lleva a una necesidad de apoyo, ya sea de automatizar procesos, de apoyo interno, de apoyo externo. Aquí pues, ya abre más la posibilidad de entablar relaciones por parte de nosotros como asesores con las empresas, y evidentemente lo que buscamos es la posibilidad de evitar mayores contingencias, ¿no? A ver, aquí, Isra, si nos ayudas, por favor. Sí, como bien decías, Marco, al final, pues todo este tipo de operaciones son target de la autoridad porque ya tiene una facilidad de poder darse cuenta de cuando estamos haciendo o no haciendo alguna obligación que tenemos dentro de nuestras transferencias de mercancía. Entonces, como bien decías, pues al final tenemos obligaciones, tenemos beneficios, pero también nosotros tenemos, creo que la obligación dentro de nuestras empresas de prevenir y buscar corregir aquellas posibles desviaciones que tenemos al día de hoy. Atendiendo a todos los comentarios que nos has compartido en este webinar, pues nuestras recomendaciones finales serían, pues como sugerencia primero, hacer un Custom Process Review, es decir, una auditoría en donde revisemos todas las transacciones de mercancías que estamos realizando. Y aquí siempre les decimos que en este tipo de revisiones hay que ir más profundo, ¿no? No solamente es ver si tenemos el pedimento o no, si tenemos el acuse transmitido en BUSEM, sino ver realmente si toda la operación en todas sus aristas no está fallando en alguna área, ¿no? Entonces, por eso también es importante involucrar a las demás áreas, involucrar al área fiscal, involucrar al área de impuestos, para poder ver si realmente estamos haciendo el tratamiento fiscal adecuado a cada una de estas operaciones. Derivado de estas revisiones, pues el hacer la autocorrección. Y aquí es importante que en la autocorrección pues ejecutemos acciones eficaces y efectivas que sobre todo nos ayuden a evitar alguna contingencia o algún riesgo posible en el futuro. Y por último, pues un seguimiento, involucrar a las áreas a través de un Management Action Plan
en el cual determinamos responsables, fechas de culminación, recursos, de modo que prevengamos cualquier riesgo o cualquier contingencia para nuestra empresa. Así, así es, Isra. Bueno, dentro de Tintact, pues, buscando siempre prever un poquito este tipo de situaciones, pues bueno, ahora sí que el servicio por excelencia es la auditoría preventiva. Nosotros hace tiempo, María, ¿le puedes poner mute, por favor? Hace tiempo hablamos de Marieta, que es un modelo de análisis de riesgo para importadores y exportadores. Creemos en la importancia de KPIs y OKRs. KPIs bien implementados, a final de cuentas, son el manual de operación aduanera para muchas empresas, y realmente si la gente entra o sale de la empresa, un buen KPI bien implementado nos permite dar seguimiento a las obligaciones y sobre todo dar trazabilidad y evidenciar ante la autoridad que se llevó a cabo, y bueno, evidentemente evitar riesgos en un futuro, ¿no? La asistencia integral en materia fiscal, legal, aduanera, hoy en día, como lo hemos platicado varias veces, es de suma importancia porque de cada 100 auditorías, Hacienda está teniendo observaciones en 97%. Entonces, desafortunadamente, la autoridad excede facultades y tendremos que estar llegando a un acuerdo, ya sea con Prodecon, ya sea en algún medio de defensa, pero bueno, a final de cuentas necesitamos estar cerca de la autoridad al momento de contestar para que podamos ir frenando estas revisiones que se extralimitan, y a veces las multas son exageradamente grandes. El tema de la integración de administración de expedientes es lo que la autoridad ahorita es el pan de cada día. Ya la autoridad dice, simplemente dame este año, 2 años, tal y como dice el 36 y 36A, y hazle como quieras, ¿no? Entonces ya realmente la autoridad para ella es muy sencilla ir haciendo un checklist de qué documentos en teoría deberías tener y cuáles no. Esto independientemente del tema de los campos multables, que también ya le gustó con su tecnología ir cruzando y requerirnos y multarnos de 2,000 pesitos por pedimento, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, también tenemos por ahí la obligación de monitorar proveedores en México incumplidos. Allá a la autoridad le gustó que seamos los policías de los proveedores, y si estos no cumplen con sus las obligaciones fiscales, a mí me pueden dar de baja desde la certificación en materia de BIEPS hasta el padrón de importadores, ¿no? Obviamente pasando por el IMEX y todo esto. Entonces es un tema que debemos de monitorear, como ya lo hemos platicado. Contamos con herramientas tecnológicas para monitorear este tema de proveedores, saber cuál no tiene opinión de cumplimiento mes a mes, independientemente de también detectar quién está en las listas negras y en las listas grises, ¿no? Este sistema también ha sido robustecido con el tema de los complementos de pago, hacer una conciliación entre facturas emitidas y recibidas con los complementos de pago y entender cuáles no tenemos. Si no estamos emitiendo complementos de pago, nos pueden llegar a multar con multa de 10,000 a 70,000 pesos, pero en caso de reincidencia con la clausura del establecimiento, y en caso de que yo sea el que no estoy recibiendo los complementos de pago, pues la compra es no deducible y el IVA que pague es no acreditable. Entonces sí es muy, muy importante estar conciliando estos complementos de pago para tenerlos al 100%. Podemos hacer una demostración en caso de que lo requieran con sus áreas contables, impuestos o finanzas, para disminuir este tema de posibles implicaciones. Y bueno, en temas de Obesity Pat, ahorita María nos va a platicar un poquito del diplomado que estamos por empezar ya en un mes aproximadamente. No se lo pueden perder. Y bueno, el tema de contratos internacionales es algo que nos va a permitir dar trazabilidad y sobre todo poder documentar de que las operaciones realmente se llevaron a cabo y que no hay una simulación por parte de nuestras empresas, porque la autoridad es lo que está buscando hoy en día, está buscando que las empresas demuestren se me fue la palabra, Isra, La trazabilidad y materialidad. la materialidad de las operaciones. Hemos tenido clientes con muchísimas auditorías en un año, muchísimas, o sea, más de una por mes,
y realmente lo que buscan es la materialidad de las operaciones con residentes en el extranjero, ¿no? Y bueno, ¿qué decimos del anexo 24 y el anexo 30? Pues es algo que evidentemente, como muchos saben, no nos cuadra ni nos cuadrará, pero en la medida que podamos disminuir esas desviaciones, pues estamos del otro lado. Antes, María, de que nos platiques un poquito de, del diplomado, nos gustaría ver, bueno, no sé si tengas algún comentario, Ezra, o si podemos ver aquí las preguntas. Sí, yo Es- nada más como el comentario final de lo que decías ahí de soluciones, parte también de los procesos de recomendaciones finales y todo. Viendo cómo actúa la autoridad y platicando con colegas, caíamos en la conclusión de que al día de hoy la autoridad está siendo muy eficiente en sus revisiones, pero está revisando la información que estamos generando nosotros y nos damos cuenta que muchos usuarios, empresas todavía están generando muchos errores en su operación diaria porque pues al final la operación les sobrepasa, pero también estamos viendo como mucha resistencia al cambio, es decir, que no implementamos acciones que nos ayuden a evitar estos errores, ¿no? Acciones como las que planteabas ahí en las soluciones, desde un acompañamiento, una auditoría, el robustecer nuestras áreas de comercio exterior. Entonces, como reflexión final o comentario final, pues nada más tener en cuenta que la autoridad está siendo más eficiente día con día y nosotros tenemos que también tomar acciones dentro de esta eficacia de la autoridad para evitar errores y también posibles contingencias e implicaciones para la empresa. Así es. A ver, aquí hay una pregunta. Una maquinaria importada temporal, ay Dios, ¿se puede transferir a una recicladora con un B1 a valor chatarra cuando la máquina ya es obsoleta, ya no sirva? Sí. ¿Cuenta como retorno? Sí. Hay circulares de Hacienda, si quieres lo podemos platicar, en donde si es un bien que en términos de la definición de desperdicio, pues ahora sí que ya no sirva, ya esté rota, obsoleta, descompuesta, se podrá considerar como desperdicio y le podemos dar ese fin. Sí se puede, hay que documentarlo nada más, que tengas un defense file para poder llevar a cabo esta operación. Luego, aquí hay otra pregunta. ¿La transferencia B1 se puede usar como comprobante de valor una factura en Excel? Sí, al final de cuentas vas a acabar haciendo un COBE. Entonces, el COBE es el que va a estar reinando o prevaleciendo, ¿no? Digo, habría que entender bien tu operación, pero entiendo que es porque no hay una enajenación de parte del mexicano. Buen día. ¿Qué regla aplica si se va a transferir de empresa Amex a depósito fiscal aduanero? Pues realmente no hay una regla que te diga que lo vas a hacer a través de una inmersión de depósito fiscal, simplemente hay unas claves de pedimento, pero como tal no hay una regla, como las que acabamos de ver. Hay un depósito fiscal que sí para las reglas, pero es para la automotriz, no sé si te refieres al mismo, pero si no habría que ver, pero a final de cuentas, el mismo depósito fiscal, hablando de régimen fiscal, te dice que todo lo que se introduce se considera como exportado, ¿no? Luego nos escucha Álvaro. En el caso de la máquina, ¿se debe declarar identificadores de destrucción? No sé si es la pregunta de hace rato, Diego, pero si es una transferencia, pues son los indicadores de la transferencia. Si lo vas a destruir, entonces sería, acuérdate que para el desperdicio hay 4 destinos aduaneros. Retorno al extranjero, ya sea directo o virtual, la donación, cambio de régimen o la destrucción. Entonces, si es destrucción para dar a una recicladora, pues es el procedimiento de la destrucción. Pero si lo vas a mandar a la recicladora directo a través de un virtual, que yo pensé que esa era la pregunta, pues ya no hay una destrucción, ¿no? Luego, la obligación de retener es para el que vende o para el que compra, para el que compra, para el mexicano, porque si el que vende es extranjero, pues el extranjero pues en la vida va a cobrarte, a trasladarte, se lleva para voltear a Hacienda y enterárselo a Hacienda, ¿no? Por eso tú lo sustituyes en sus obligaciones. Aquí como comentaba, pues hay muchas empresas que no lo habían visto así, pensaban que por ser un extranjero no pasaba nada. Podrán compartir la presentación con todo gusto. El IVA retenido al extranjero y enterado a la autoridad.
¿Se puede acreditar esos por contribuyentes? Sí, claro que sí. Sí, desde luego. Se van a acreditar los dos IVAs, el de importación y el de la enajenación. Lo único que tú hiciste fue dárselo a Hacienda a nombre del extranjero. Ah, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las conciliaciones del CFDI de egresos que hace el SAT y que a la fecha no considera las compras de importación? ¿Qué pasa con las conciliaciones del CFDI de egresos que hace el SAT y que a la fecha no considera las compras de importación? Quiero pensar que estamos hablando de virtuales, ¿no? Precisamente es uno de los elementos que tiene la autoridad para decir, pues no me cuadra. O sea, tienes CFDIs de que estás pague, 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 este, pero no, pues no sé, no me cuadra con es que no entiendo bien la pregunta. Pero al final de cuentas, para la autoridad es muy fácil. De hecho, todos los CFDIs, haz de cuenta, el CFDI de complemento de pago es para dar certeza de cuándo se efectuó el pago. Recuerda que el tema del IVA es en base al IVA, al pago efectivamente realizado, ¿no? Entonces digo, no entiendo bien la pregunta, pero al final de cuentas, si no cuadra, es en donde la autoridad empieza a hacer sus cálculos, sus conciliaciones. Hay compañías importantes que compran extranjeros con virtuales en México y no retienen el IVA. Uf, muchísimas. No tienes una idea. Este, eh, Muchas comercializadoras, también nos ha tocado ver muchas, algunas recicladoras y muchísimas IMEX que le compran extranjeros, que reciben con virtuales, pero que no hacen la retención, porque históricamente siempre le has comprado a un extranjero y siempre se entendía por principio que pues, no llevaba IVA, ¿no? Porque a veces pensábamos o tratábamos o entendíamos que el IVA era como un impuesto directo y era por la persona y no por la actividad. Y te digo, muchas empresas todavía desde el 2014 hasta el 2000 seguían pensando que no llevaba IVA. O sea, no sabían de esta modificación del 2014. Para las operaciones virtuales ya es necesario utilizar el CFDI de traslado en lugar de proforma. El CFDI de traslado, pues ese todavía no empieza, ¿no? Ese todavía no entra. Ah, traslado. Para las operaciones que se mueve, para las operaciones virtuales. No, es que son dos cosas diferentes. Desafortunadamente hubo una reforma al Código Fiscal en donde te habla de los CFDIs que debes de emitir, y luego otros que debes de pedir. Y te habla que en la exportación debes aunque no sea de enajenación, debes de emitir un CFDI. Entonces todo el mundo estaba dando un CFDI de traslado y los agentes aduanales estaban pidiendo un CFDI de traslado y lo declaraban en los pedimentos. Esto es completamente incorrecto porque realmente la reforma pues no busca que uses un CFDI de traslado en el pedimento. Ahí el CFDI de traslado es para mover las mercancías, pero al final de cuentas lo que vas a declarar es tu COBE, ¿no? Si quieren lo podemos platicar, Alex. ¿Qué se tiene que hacer para cumplir en que los bienes que se exportan forman parte de una cadena de suministro? Ah, muy bien. Por ahí hay un decreto presidencial, que es el decreto Peña Nieto, muchos lo conocen, que te dicen, oye, hago la retención, supongamos en septiembre, y yo voy a acreditar hasta el mes siguiente, ¿no? Hasta octubre. Y hay un tema de flujo. Hay un decreto que te dice que podrás acreditar en el mismo mes que haces esa retención y es entero, siempre y cuando pertenezcas a una cadena de suministro. Quiero pensar que va por ahí la pregunta, porque no hay de otra, ¿verdad, Jessy? Digo, básicamente que se entienda en el flujo total, pues que la mercancía va a formar parte como insumo de otro producto que se va a producir y que al final de cuentas va a tener un destino aduanero de exportación, ¿no? Aunque tú seas el uno previo, segundo o tercero antes de que eso se lleve a cabo, ¿no? Buen día. Si yo vendí unos moldes en el 2017, 2019, pero como tal, el CFDI no cuenta con los requerimientos legales para transferirlo, mi empresa no quiere cancelar ni refacturar, de otro modo puedo transferirlo. A ver otra vez.
Si yo vendí unos moldes, el CFDI no cuenta con los requisitos legales para transferirlo. Digo, no sé qué son los requisitos legales para transferirlo. No sé si me estás hablando que no cuenta con haber declarado el pedimento de importación. Pero bueno, al final de cuentas, si tú estás vendiendo lo que quieras y tu CFDI no cuenta con los requisitos fiscales, sí, sí lo puedes transferir, lo que quieras. Pero si la autoridad lo detecta, pues va a ser no deducible para el que compra y no acreditable el IVA que te pagó. Y evidentemente pues, tú tendrás una multa de 10,000 a 70,000 pesos, pero vamos a decirle, comercialmente hablando, lo más riesgoso es que tu cliente, la autoridad le llegue a decir que no es deducible por tu culpa porque tu CFDI no está correcto, ¿no? Luego, otro. Comentaron que un registro fiscal no se debe considerar como área internacional. Exactamente, es territorio nacional. Entonces mi duda es, ¿los abandonos causan algún crédito fiscal? Bueno, creo que estamos mezclando peras con manzanas. El abandono es cuando la mercancía está en depósito ante la aduana y no la extraes y causa abandono, y si no pasa a propiedad del fisco. Pues como tal, ¿no? Simplemente ya la mercancía ya no, ya se la quedó Hacienda, ¿no? Mm, 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 mm. Dale. Buen día. Como comenta hace un momento, se puede hacer un virtual por medio de una factura pro forma. Y si bien se usa un COBE, fiscalmente están obligados a emitir un CFDI de transferencia. Ay, Dios, se mueve. Es que yo creo que están escribiendo y se me mueve el parrafito. Un CFDI de traslado para justificar alguna retención por ser transferencia entre IMEX con compraventa en el extranjero. Entre... Ariana, no sé si tú puedas ver las preguntas más grandes, porque yo las veo en dos rengloncitos y se me van moviendo. ¿Tú las ves, Israel, más grandes? Sí, sí, sí. Buen día. Como comenta hace un momento, se puede hacer una B1 por medio de una factura pro forma y si bien se usa un COBE, físicamente están obligados a emitir un CFDI de transferencia para justificar alguna retención por ser transferencias entre IMEX con compraventa en el extranjero y entrega en territorio nacional. Pues no me queda clara la pregunta, pero básicamente tú lo que haces es un CFDI de traslado para poder llevar la transferencia de un punto a otro. Para efectos de aduana, pues ese CFDI realmente no lo vas a utilizar, vas a hacer un COBE. Y la retención, pues ya no tiene nada que ver el que transfiere con el que recibe, porque la retención la va a estar haciendo hacia el extranjero. Sí, o sea, este mexicano simplemente la transfirió y ahí se acabó, ¿no? Yo ya acabé, tengo mi virtual de B1 de Expo, tú tienes el B1 de Info, y todo lo que viene siendo el tema de la retención ya vendría siendo entre el mexicano que adquiere y el extranjero. ¿La que sigue? Ok. En nuestra empresa compramos desperdicio al extranjero que genera y entrega su maquila en México. Nosotros somos de la industria electrónica y de Guadalajara. En estos casos no existe pedimento ni la factura cumple con todos los requisitos que señalaron. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues todas esas compras, pues evidentemente la autoridad te podrá decir que no son deducibles, y pues si no efectuaste la retención, pues te va a solicitar el pago del IVA, más actualización, más recargo, más la multa, que es un tema que muchas empresas dicen, no pasa nada, no retuve, cuando me lo pidan se lo pago y luego lo acredito. Ah, pues suena bien, ¿no? Buen deal. Te debo 100, te pago 100, y después acredito esos 100 que te pagué. Pero la multa es del 55 por 5 más actualización más recargos. Entonces, pues ya no me salió como que tablas, ¿no? Ya me salió como que un 55 más actualización de recargos podría llegarse al 100% dependiendo los meses que hayan pasado, ¿no? Y los virtuales, pues me preocuparía porque si dijiste que es una maquila del extranjero, pues quiero pensar que es mercancía importada temporalmente. Entonces, en ningún momento podrás tú comprobar la legal estancia. Y ahora yo te preguntaría,
¿cuál sería el destino que tú le das? Si lo vas a exportar, tendrías salidas y no entradas. Entonces la autoridad te podría decir, ah, pues qué curioso, ¿no? Vendiste o sacaste 100 y nunca importaste nada, ¿no? Entonces por ahí podría haber algún tema. ¿Qué más, Ari? Hola, gracias a esto nos acabamos de enterar que la obligación de retener es desde 2014 y en mi empresa no lo hemos hecho. ¿Qué podemos hacer? ¿Me podrían apoyar? Cerrar, no, no es cierto. Cerrar, ya. No, pues sí es un tema porque realmente pues traes un tema arrastrando ya por lo menos desde hace 8 años. Podríamos jugar ahí un poco con el tema de facultades de comprobación, pero evidentemente pues habría que analizar bien la situación, porque si tú no has hecho la retención, eh, pues evidentemente tendrías que en su caso pagarlo, y acreditarlo, ¿no? Pues es un tema de flujo, es un tema de flujo que te puede pegar muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sería cuestión de tomar una decisión ejecutiva para ver realmente si vale la pena hacerlo bien de aquí para adelante, si nada más un año, 2 años. Hay muchas empresas que quieren cero riesgos, ¿no? Luego, hay otra, para la industria automotriz, ¿qué, Para la Mari? industria automotriz, ¿qué reglan para que todo lo que se introduce en depósito fiscal se considera exportado? Para la industria automotriz, hay una regla de estas de las que vimos, eh, la 5.2, la 5.2.6. Si quieres, échame un grito y lo vemos en lo particular, pero son dos cosas. Una cosa es el depósito fiscal en general, que te dice que todo lo que se introduce se considera exportado, mercancía nacional, obviamente, no la que traes del extranjero hacia México. Y la de la tasa del cero está en una regla de las que acabamos de ver, es que no me acuerdo si es la 5.2, va a ser la 5.2, la 5.2.4, pero es para efectos de la ley del IVA, ¿sí? ¿Qué otra? Perfecto. Para los B5, ¿hay opción de consolidados mensuales? Para los B5 hay opción de consolidados mensuales, si mal no recuerdo, sí. Es que ahora con la modificación no me acuerdo si lo cambiaron, pero estoy seguro que no. Siempre y cuando las dos sean OEA, si mal no recuerdo, porque antes era si eran certificadas. Entonces, nada más hay que revisar, pero sí, son semanales, la opción natural, pero se sube a mensuales cuando las dos tienen la certificación. Bueno, ahora, que no se olvide, emitir el comprobante de retención al que se encuentra obligado. Supongo que ese era como un complemento. La siguiente, buenos días. Cuando se factura una venta virtual, ¿qué opción en el nodo de exportación se debe declarar? 010203 o la última que sacaron 04. Bueno, creo que esa es más específica. Sí, esa tendremos que revisarla ahora con las nuevas actualizaciones. Pues digo, yo creo que ya hay un chorro de preguntas, digo, a final de cuentas, es que yo las veo en un solo rengloncito, no sé cómo hacerlo más grande. Pero Sí. bueno, si quieren, aquí van a estar nuestros datos de contacto. Ahorita regresamos al tema de María. ¿Nos pueden echar un grito, por favor? Como bien comentan, como dice mi hijo de 12 años, dame un like, mándame un mail, no tiene mail, pero él dice que le mando un mail. Aquí están nuestros datos de contacto, su servidor Marco Antonio Reyes, Ana Patricia Flores, abogada legal fiscal aduanera, Israel Islas, encargado y especialista en comercio teoría y automatización de procesos, Silvia Cota, que la quería presentar, encargada de servicios de transfer pricing, y María Muñoz. María, ¿andas por ahí? María, María, María. Mm.
Bueno, en lo que contesta María, perdón Marco, nos están comentando que si podemos repetir estas pláticas o dónde las pueden ver. Comentar que todos nuestros webinars se suben a YouTube por si gustan revisar nuestra página y seguirnos también en todas nuestras redes sociales, como bien lo comentaba Marco, para enterarse de los webinars que próximamente vamos a tener. E igual si quieren ver alguna repetición de este o algún otro tema que hayamos ya tocado, todos se encuentran también en estas plataformas. Sí, sí, búsquenos en YouTube, están todas las pláticas que damos. María, ya te quité el mute, estabas castigada. Sí, ya sé. Buenos días a todos. Marco me castigó, me puso en silencio. Pero ya me quitó el castigo para compartirles esta noticia. Pues muchísimas gracias por regalarme estos minutos para presentarles el diplomado que estamos o que hemos creado en coordinación con Tintax. Hemos desarrollado un diplomado justamente que tiene el título de Formación Integral para la Gestión de los Programas OEA y CITIPAD. Este diplomado se desarrolló con la intención de aportar a la industria y a todos ustedes que tienen o que están al frente de los programas OEA y CITIPAD para darles toda la información de primera mano, ¿no? Desde los antecedentes, qué es OEA, qué es CITIPAD, su propia evolución, su marco legal, ya pasando por la propia evolución, pasando también por una explicación a detalle de cuáles son los criterios o los requisitos mínimos con los que toda la industria tiene que cumplir, pasando también con casos prácticos y bueno, cerrando nuestro diplomado con el último módulo con el tema de directrices y técnicas de formación de auditores internos en cualquier tipo de gestión. Este módulo lo vamos a abordar directamente o a través de la ISO 19011, que es justamente para formar auditores en cualquier sistema de gestión. Entonces, estamos ofreciendo este diplomado, el cual arranca el próximo viernes 28 de octubre con 12 sesiones, las cuales se harán cada viernes y una sesión por semana, ¿no? Entonces, les dejamos toda la información en caso de que tengan alguna duda en particular, que quieran que les pasemos la carta descriptiva de nuestro diplomado, con muchísimo gusto escríbanos, pueden registrar o escanear este código para que se los lleve directamente al formulario y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Oye, María, fíjate, me estaba acordando, no sé en dónde lo escuché, en el radio, que decía, si dice que lo vio en este webinar, otorgamos un 50% de descuento corporativo para empresas que inscriban a más de una persona. Así que ya por andar aquí de hablador hay que respetar ese descuento, María, por favor. Perfecto, entonces ya con el código que aparece en su pantalla, web09, ya vamos a ofrecerles el descuento que ya Marco nos hizo favor de anunciar. Llame ya, no es cierto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Israel, Ariana, un gusto. Silvia, yo sé que andas por ahí, pero bueno, te veo, pero no te escucho. Por ahí les vamos a hacer llegar un poquito el perfil de Silvia para efectos de pruebas de transferencia. Silvia, si puedes quitar el micrófono y saludar. Pero bueno, si no, nos despedimos, Isra. Un gusto a todos, muchas gracias, estamos en contacto. Saludos. Que tengan excelente semana, cuídense mucho. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Bye.